porque es necesario ser entendido en los tiempos. Yo le presto mucha atención a las señales en general, a las señales de todo tipo. Como, no sé, dice la palabra, hay una historia donde dice, para ir a una batalla se pasan un código entre unos a otros, le dice, cuando veas que el viento está envolviendo las balsameras, entonces ahí ya sabes que es el momento de entrar y actuar. No está Dios hablando, hay una señal específica que es lo que fue la señal para iniciar el combate. Le doy eso como ejemplo para decirle que presto mucha atención a las cosas que pasan alrededor, en todo sentido. Y en estas últimas, tal vez 2 semanas, empecé a ver cómo en otros lados también se empezó a hablar del mismo tema. Y, a ver, no es que se copien de nosotros, ¿eh? No vaya a pensar eso. Eso es Dios que empieza a mover el estofado. Ni más ni menos. Empieza a poner la inquietud, la carga, la preocupación de que hay que prestar atención al momento en que estamos, a la época que vivimos, a la situación general que nos rodea y a los eventos proféticos de la palabra de Dios. No hace falta que yo le explique que estamos viviendo tiempos complicados, porque realmente la cosa está cada día peor. Donde usted mire, la cosa está peor. De todo tipo de problemas, todo tipo de estupideces, me permite decir esa palabra tan elegante. Lo hablaba hoy en casa, ayer leí una nota de una diputada española que presentó un proyecto de ley pidiendo que se le cambie el nombre al mundo por Munda. Estamos en las cosas importantes de la vida, ¿viste? Cambiar mundo por Munda. Bueno, ese tipo de cosas nos rodean todo el tiempo y que aunque uno se las tome un poco a risa, porque la mayoría son totalmente absurdas, ridículas, a pesar de la risa, a mí no me causa risa, a mí me causa una tremenda indignación, a pesar de la risa o la indignación, son pequeñas señales de cosas que están pasando. Pequeñas señales de una sociedad que empieza a estar totalmente desarticulada. Señales que desde lo humano, corro lo espiritual, desde lo humano, si usted se sienta y empieza a hacer un poquito de planificación, se va a dar cuenta que esto no va a terminar bien. Yo no sé si alguna vez vio alguna película ficción futurista. Es un cine un poco medio raro, pero a algunas personas les gusta. Recuerdo ahora una de Schwarzenegger, que no me acuerdo el nombre, pero era El Vengador del Futuro. ¿Puede ser vos que sos de esos? El Vengador del Futuro. Una película que transcurría, no sé si era en el siglo XXV o una cosa así. Y el ambiente que se mostraba, el ambiente social que se mostraba, no dista mucho del que vivimos ahora. Había todo tipo de perversiones a flor del día, había todo tipo de razas mezcladas, de una diversidad de pensamiento y de conducta. Había, bueno, no puedo contar alguna cosa porque hasta son chocantes, pero todas cosas raras. No está muy lejos de lo que vivimos hoy. Si miramos esto desde una visión geopolítica, de una visión económica, tiene un fundamento y una razón. O sea, lo que hoy estamos viviendo, experimentando con esta ideología de género y todo lo que trae aparejado y todo lo previo y lo que va a venir todavía, no es una cuestión de validar derechos, no se hace para reconocer las minorías, es mentira. Porque las minorías realmente no están reconocidas en absoluto. Se hace solamente con una cuestión que espero me entienda, aunque ya lo comenté alguna vez, el concepto que le voy a explicar. Hace unos años, hace más de 10 o 15 años, un grupo de economistas y políticos se juntaron, una reunión internacional, y ahí se dieron cuenta que los recursos mundiales tienen corta duración, tienen poca vida. Habrá escuchado la carrera ecologista porque el mundo se queda sin agua, por ejemplo. Entonces, entre esos, voy a ser muy bruto, superficial en los datos que le doy. Entre esas cosas,
se calcula que si, no sé si es exactamente así, dentro de 100 años, por decirle, no va a alcanzar el agua, la comida, ni el petróleo para la humanidad. Y ahí aparecen otras películas futuristas, ¿no? Hay que conseguir viajar a la luna, esas cosas raras. ¿Cómo hacemos para evitar que eso pase? ¿Cómo hacemos para evitar esa catástrofe? Y en esa reunión se salieron muchos edictos, muchos de todas las áreas. Algunos abarcan la ideología política, otros esta parte económica. Llegaron a esta conclusión que es lógica. Si yo la pienso desde el lado económico y geopolítico, es lógico. Está buena la idea. La única solución para que el mundo no se quede sin recursos es, si no podemos multiplicar los recursos, reduzcamos la gente. Mira qué fácil. No hay manera de multiplicar recursos. Bueno, reduzcamos la población. ¿Vio Juegos del Hambre? No van a ser como Juegos del Hambre por ahora, espero. Creo que no vamos a llegar a eso, no sé. Pero en vez de hacerlo de esa manera, se hace implantando ideologías que colaboren para la reducción de la población. Y le cuento que, por ejemplo, en este último año, en Europa ya la tasa de natalidad se redujo al 20% de lo habitual y están haciendo cada vez menos gente. ¿Gracias a qué? A las políticas de ideología de género, al aborto libre y a al matrimonio igualitario. Incentivar esas prácticas no es por defender derechos o libertades, sino para que cada vez nazca menos gente. Y está resultando. Sumado a eso, es necesario, viene la parte ideológica, la parte política, es necesario generar un ambiente social, un clima social, donde, como en la época del Imperio Romano, poder contentar a la gente con X cosa, mantener un nivel cultural y educativo reducido, más bajo, para que sean fáciles de poder manejar, manipular, y de esa manera lo conformamos con, en aquella época se decía, pan y circo. Los emperadores romanos hicieron los circos, los anfiteatros, por ejemplo el Coliseo, para cuando la cosa se le ponía complicada, mandaban a hacer alguna obra de teatro o a celebrar alguna conquista, porque se hacían obras teatrales que celebraban las conquistas de las guerras, o mandaban matar, mandaban a los leones, todo eso, y matar cristianos, todo eso, porque a la gente le gusta ese morbo y se distraía. Nunca puedo, esto ya lo comenté, no voy a ahondar en eso, pero nunca puedo olvidarme del acto de la toma de las Malvinas 3 días después del gran paro general que sufrió el gobierno militar. Todos los mismos que insultaban a Galtieri, 3 días después lo amaban. Tenemos la misma tendencia. Las masas son manejables cuando no tienen un buen nivel de educación. Una persona sin educación es muy fácil de manejar. Una persona educada, culta, es muy difícil de manipular. Al mismo tiempo, y siguiendo la línea política, una vez que se logra, esto que yo estoy hablando son los estatutos o los puntos de esas reuniones, de no sé en qué año fue, del que conoce el tema, se trata del Foro de San Pablo, y si no, búsquelo. Al mismo tiempo, dominando a la población, es necesario gobiernos fuertes. ¿En qué sentido? Dictatoriales. Para tomar las decisiones y medidas que se les ocurra sin tener ningún tipo de rechazo de parte de la población. Y ahí, si sigo en esto, tendría que meterme en política, cosa que no me interesa y no es a lo que estoy llamado para hacer en este lugar. Algunos ejemplos que le daría serían muy notorios y no quiero generar una confusión, tampoco un debate, no es para eso. Pero todo ese panorama desde la política, la geopolítica, la economía, es lo que la Biblia dice. Como en los días de Noé,
se darán en casamiento y esto y aquello y bla, 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 y un montón de cosas. Pero vamos a ver, es la antesala de lo que viene. ¿Qué le quiero decir? Desde el punto de vista espiritual, la crisis y situaciones que se viven son esperadas, profetizadas y necesarias, porque anticipan lo que va a venir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿La iglesia tiene que levantarse, hacer una manifestación, hacer un golpe de Estado, una revolución popular? No, la iglesia tiene que despertarse. Porque Dios no va a cambiar al mundo corrompido. Dios va a salvar al que crea en Él, para entregarle al que crea en Él un nuevo mundo santificado.